Primeramente, agradecer a la comisión organizadora del congreso, digamos, que organiza las conferencias. Me siento muy honrado en haber sido invitado a esta mesa, digamos. Espero estar a la altura de mis compañeros de Testera. Yo los quiero invitar a ustedes, y en esto, digamos, la conferencia del profesor de Mauro me ayuda bastante, a explorar un tipo, digamos, de movimiento social, de explosión social que hubo en el siglo XIX y que en gran medida, está, digamos, entronca en la genealogía de lo que nosotros vemos hoy día, digamos, con el movimiento social, y que la historia francesa conoce con el nombre de la batalla de Hernani, ¿ya? La batalla de Hernani no es la batalla de Lircay, ni la batalla de Waterloo, ni la batalla de Maipú, digamos. La diferencia, digamos, de la batalla de Hernani, lo que se le llamó así, digamos, no tiene que ver, digamos, con un registro militar, sino que tiene que ver con una explosión social, un enfrentamiento, un conflicto social en torno al lenguaje. Es una batalla por el lenguaje. Y es una batalla no solamente por el lenguaje, sino que también por el estilo del lenguaje, ¿ya? Llegó, digamos, a tal nivel que hubo enfrentamientos, digamos, puñetes, digamos, o sea, cosas físicas también. No se excluyó la parte física de la batalla de Hernani. Pero más que eso, digamos, lo específico que tiene es este enfrentamiento, digamos, por el estilo, por el lenguaje, por la dicción de la realidad, digamos. Y la ocasión que tuvo esto fue una representación que se hizo en Francia en 1830, por ahí, de una obra de teatro de Víctor Hugo, a quien ustedes conocen seguramente por Los Miserables, por Nuestra Señora de París, digamos, que se había convertido en una especie como de profeta liberal, cercano, digamos, a cierto como socialismo primitivo, digamos, ¿ya? Y por tanto era un personaje muy importante en Francia en ese momento, y él ahí, además, digamos, de tener una postura política, aparecía como representante de un movimiento que se dio en llamar romanticismo, que, esto es lo interesante, se oponía, ¿ya? Y aquí está la disputa, al movimiento anterior, que realmente decir que era un movimiento ya es una forma, digamos, romántica de pensarlo, porque no era un movimiento propiamente tal. La gente que participaba de él no pensaba como movimiento, sino que lo pensaba como la única manera de expresar la realidad. Y algo muy importante para la literatura, digamos, y para, digamos, la política, la verosimilitud, porque la literatura no solamente es literatura de ficción, digamos, no solamente mera ficción, también es ficción verosímil, ¿ya? Entonces, la verosimilitud, digamos, lo que significa en algún sentido la posibilidad, la probabilidad de un hecho, digamos, futuro, y de una interpretación de las cosas en el momento, es muy importante. Por lo tanto, en ese sentido, digamos, la literatura no es una cosa meramente estilística como se la piensa hoy día, digamos, un asunto de mera diversión, digamos. Tiene que ver en ese contexto, digamos, con una disputa incluso, como vamos a ver más adelante, por asuntos geopolíticos, digamos. Entonces, ¿contra qué estaba reaccionando, digamos, el romanticismo? Estaba reaccionando contra una forma de ver la existencia, ¿ya? Que ellos llamaban la forma clásica, el clasicismo, que no es lo mismo que el clasismo, digamos, sino que digamos, una manera de pensar supuestamente que se había heredado, que se había redescubierto con el Renacimiento. Toda esa, digamos, doctrina que es muy extendida y que funciona todavía, digamos, en la educación, digamos, en Occidente, más conservadora, digamos, de que existe como una Grecia clásica y un mundo romano clásico que inspira en definitiva las instituciones, digamos, políticas modernas. Toda esa teoría, digamos, descansa en esta concepción clásica, en este canon clásico que no solamente aparece en la política, sino que aparece en el derecho, aparece en la escultura, en la música, en la literatura, en todo, digamos, ¿ya? Entonces, pero ¿qué es lo que sostenía? Es muy difícil decirlo, digamos, pero ¿qué es lo que sostenía el clasicismo como grandes rasgos en relación a esta oposición que se generó con el romanticismo? Lo que sostenía era
para decirlo de manera muy burda, digamos que la realidad tenía como un aspecto prístino, digamos, tenía como un aspecto como tenía la realidad era nítida, ¿ya? Las formas que uno encuentra en ella, digamos, eran dibujables, digamos, había, y por eso, digamos, en la pintura clásica la preeminencia de la línea, digamos, en oposición al, digamos, lo difuso de la pintura romántica, digamos, ¿ya? En algunos casos, no en todos. Entonces había como un sentido, digamos, de que la dicción de la realidad tenía que estar desprovista de excesos, digamos, que se consideraban como formas de barbarie, o sea, los típicos excesos que ustedes ven, por ejemplo, en el barroco, ¿ya? O sea, van a la catedral, digamos, de Santiago y ven toda esa como sangre que corre, digamos, eso es típico del barroco, digamos, todos esos excesos hay que retirarlo, ¿ya? Y también típico del gótico, aunque también, digamos, era supuestamente como la fórmula alemana, aldeana, bárbara, que había predominado en la Edad Media y que había que también erradicar, ¿ya? Entonces, en ese sentido, los clásicos, digamos, que rescataban las dicciones, digamos, griegas y latinas, estaban tratando, digamos, como de eliminar, en algún sentido, digamos, lo medieval, ¿ya? Toda esa época, y también, digamos, no dejar rastro de eso para orientarse, digamos, en relación a los cánones, digamos, clásicos. Y eso tiene que ver con, digamos, con toda una sobriedad, con toda una mesura, con toda una forma de concebir el lenguaje. Por ejemplo, en el derecho, eso se expresa en el Código Civil de Napoleón, digamos, ¿ya? Tienen que pensar ustedes que al momento que antes del código, digamos, Europa estaba, digamos, anegada de todo tipo de normas, digamos, y de leyes y de costumbres y de fueros locales que eran mutuamente contradictorios. Entonces, en gran medida, la capacidad del jurista tenía que ver con una capacidad como de arqueólogo, digamos, que tenía como que estar desenterrando el derecho, ¿ya? Hoy día, digamos, nosotros tenemos una concepción donde el derecho está disponible, la ley está disponible y está, digamos, más o menos sistematizada. Y eso tiene que ver con lo que hizo Napoleón con el código, digamos, de entregar, digamos, una especie como de síntesis apretada, muy clara, muy nítida, muy prístina de la realidad, digamos, jurídica, de los hechos, digamos, que se hablan así. Y eso, digamos, cuando él lo propone, y cuando los juristas que están en torno a él lo proponen y lo llevan a cabo, fue muy resistido, digamos. O sea, fue resistido, digamos, de partida por los conservadores, ¿ya? Y también fue resistido, digamos, cuando Napoleón se mueve por Europa llevando las ideas de la revolución o las ideas moderadas de la revolución. El código, digamos, que quería ser impuesto, por ejemplo, en los principados alemanes es inmediatamente digamos, retardado en Alemania. O sea, la escuela histórica del derecho, ustedes recordarán a Fonsavigny, el gran jurista, digamos, y sabio, se opuso, digamos, de manera sostenida a la incorporación de un código, porque él decía, el código civil, digamos, al francés, lo que es finalmente es pura filosofía, decía él, derecho natural, digamos, ahistórico revolucionario, ¿ya? Que desconoce todas las peculiaridades, digamos, que ha tenido la historia europea. Y entonces trata, digamos, a todos los ciudadanos igual, digamos, una serie de cosas que no se pueden permitir, digamos, si no queremos, decía Fonsavigny, convertirnos en seres vulgares, ¿ya? Entonces acusaba la supuesta vulgaridad de esta manera de representar lo jurídico. ¿Me entienden? Y esa cuestión, digamos, que se da, que hace que, digamos, que finalmente el Código Civil alemán, el BGB, se tarde tanto en ser promulgado que casi un siglo después, digamos, en Alemania, finalmente toda Alemania tiene un Código Civil, mucho después de Chile, digamos. Tiene que ver con ese enfrentamiento entre el pensamiento romántico y el pensamiento clásico, ¿ya? Donde supuestamente Napoleón representaría, digamos, el aspecto clásico y Fonsavigny, por ejemplo, el aspecto romántico. Pero para que, digamos, vayamos entendiendo las peculiaridades, digamos, del asunto, porque
son difíciles de dibujar porque involucran demasiados personajes, demasiadas mentes brillantes, digamos, que se orientan según esta o aquella, digamos, posición. A esta manera, digamos, de concebir el clasicismo, los románticos lo llamaron como neoclasicismo, digamos, o sea, como una cosa como unas personas que se quieren decir clásicos, digamos, pero son como unos recién llegados a lo clásico, ¿ya? Y esto es tan así, por ejemplo, que Stendhal, el escritor francés, más o menos contemporáneo de Víctor Hugo, él escribió un panfleto, digamos, una especie como de panfleto manifiesto que se llama Racine y Shakespeare, y él dice ahí, lo que sostiene ahí es: todos los grandes genios, los grandes pensadores del lenguaje, digamos, de la literatura, de la filosofía, han sido todos románticos en su momento. Después, cuando digamos se han fosilizado, ya, se han institucionalizado, se han convertido en clásicos, ¿ya? Pero todo maestro en su momento es romántico, ¿ya? Eso llega a decir Stendhal, digamos. O sea, a ese nivel llega el mito de lo romántico, digamos, como a destruir, digamos, la historicidad de su propio, digamos, movimiento. Y además, digamos, hay que también tener en cuenta que el romanticismo, digamos, en Francia y mucho más en Alemania, toma una posición frente a la Revolución Francesa, ¿ya? Frente a los ideales, digamos, que nos dijo, digamos, Mauro, de la Revolución, de los principios revolucionarios, digamos, ¿ya? Y esto es muy interesante porque ¿en qué medida se ha pensado, digamos, por el hecho de que apareció Hugo, digamos, el romanticismo se vinculó muchísimo en Francia al socialismo, ¿ya? Al socialismo, por ejemplo, el fundador del socialismo más humanista, digamos, no científico, no supuestamente científico, que fue Saint-Simon, digamos, se lo vinculó mucho a eso, digamos, a lo que se llamó, a lo que Picard, digamos, Roger Picard llama el romanticismo social. Pero también el romanticismo fue fuertemente monárquico y reaccionario, ¿ya? Además, digamos. Y no es que haya sido reaccionario y monárquico como en versiones como marginales, sino que lo fue, digamos, en escritores, digamos, fundamentales, ¿ya? Al punto de que, por ejemplo, Chateaubriand, el famoso Chateaubriand, que inspiró a Víctor Hugo, digamos, él fue un romántico, fue de los iniciadores del romanticismo, digamos, duro, y digamos, su posición antirrevolucionaria, digamos, era completa, digamos, ¿ya? Entonces, además, digamos, llegó a tanto así, digamos, su posición revolucionaria, que esa obra que escribe él, el genio del cristianismo, que es un monumento a una apología, digamos, al catolicismo, digamos, al catolicismo histórico, digamos, a todas las virtudes que infundió el catolicismo en la humanidad, como el catolicismo creó una civilización, digamos, ¿ya? Al punto, digamos, que tiene un capítulo que está dedicado a los jesuitas del Paraguay, y ahí, digamos, hace toda una apología de lo que hacen los jesuitas en Paraguay, digamos, a ese nivel, digamos, a ese nivel de detalle, ¿ya? Cuando esas regiones no eran tanto más en cuenta en el mundo europeo, digamos. Chateaubriand, digamos, muestra ese aspecto reaccionario y también muy estético del romanticismo. Y también, por ejemplo, en el mundo alemán, Novalis, el poeta Novalis, que también era minero, digamos, era un aristócrata minero y poeta, escribe un ensayo que sus amigos no querían publicar porque era medio, digamos, escandaloso en algún sentido, que se llama Europa o la cristiandad, o la cristiandad y Europa, digamos, y que digamos, sostiene una serie de cosas bien fantasiosas, digamos, sobre la universalidad y la unidad europea con el mundo medieval y la destrucción, digamos, de toda esta unidad y de toda esta felicidad con el protestantismo, a ese nivel, digamos, de criticar la reforma, digamos. Y él sostiene ahí una cosa bien interesante, digamos, en términos, digamos, del lenguaje, que es que dice: el protestantismo lo que hizo, ¿ya?, fue
al eliminar la tradición como fuente doctrinal, digamos, teológica, y decir que, solamente, como dice Lutero, la sola escritura, digamos, solamente la escritura, la Biblia, y no todos los libros, sino que los libros que Lutero consideró canónicos nomás, es la única fuente teológica, digamos, real. Lo que hizo, dice él, fue reducir toda la historia, o sea, destruir, digamos, la complejidad histórica que había adquirido el cristianismo y reducirlo a una versión, dice Novalis, filológica, que debía, digamos, establecer cuál era el origen de las palabras que estaban, digamos, de las palabras hebreas, por ejemplo, que estaban en la Biblia, digamos, y esa, digamos, era la significación que había que rescatar, ¿ya? Y todo lo demás, digamos, se bota al tarro de la basura. Entonces dice, lo que hizo al final el protestantismo es que cerró la historia, ¿ya? Dice, mientras el mundo fue católico, estaba abierto, tenía digamos, un diccionario, un alfabeto, digamos, abierto a la historia misma, digamos, y con el protestantismo se cierra, se filologiza, digamos, ¿ya? Pero obviamente entre los poetas románticos de su entorno, digamos, esto fue como no querían publicar es porque había, digamos, dentro de los mismos románticos toda esta como estas diferencias, digamos, de opinión en cosas fundamentales, y por eso, digamos, que cuando uno de los amigos de Novalis, que fue Friedrich Schlegel, define, digamos, al romanticismo como lo confuso, ¿ya? Lo que es confuso, en oposición, digamos, al clasicismo que intenta, digamos, dices, obviamente de manera superficial, ser, digamos, muy definido. Entonces dice, es lo confuso, digamos, y esta confusión se expresa en esta serie, digamos, de oposiciones, digamos, y de incoherencias políticas, digamos, que tiene el romanticismo principalmente, digamos, en Francia y en Alemania. Digamos, culto que hace el romanticismo de lo medieval, de lo gótico, que se considera una cosa, digamos, que había que... ese rescate que se hace como de lo aldeano que tiene el romanticismo, ¿ya? Cuando Hölderlin llega, como ve, digamos, considera, digamos, que Alemania es una especie como de cementerio de lo germano, donde, digamos, ha sido construido sobre él, digamos, lo latino, digamos, a ese nivel, digamos, que piensa que como lo autóctono, que era básicamente lo alemán, fue sepultado por lo clásico. Hay como esa victimización que también es parte del romanticismo, ese culto a la oscuridad, ese culto a la indefinición, ese culto a los muertos en muchos casos, digamos. Y también al socialismo, digamos, al nacionalismo y por eso, digamos, que el vínculo entre romanticismo y nacionalsocialismo no es un vínculo, digamos, casual, ¿ya? Carl Schmitt dijo, digamos, que tratando de entender, digamos, esta posición, dice que el romanticismo en términos políticos, digamos, es ocasionalmente político, ¿ya? Porque el momento que Alemania intenta como tener, o Hitler, digamos, intenta tener como una identidad, una fuerte identidad muy, digamos, estricta, y entonces el romanticismo parece que fuera como esa identidad. El romanticismo tiene como todas estas incoherencias internas que son difíciles para la vulgaridad del nazismo, digamos, que no está para este tipo como de adquisiciones. Entonces Goebbels, digamos, dice, el ministro, digamos, de Cultura, dice, lo que tiene que haber aquí es un romanticismo de acero. Un romanticismo de acero. ¿Qué puede ser un romanticismo de acero? Eso, digamos, es casi imposible, digamos, porque el romanticismo no es el acero, digamos, como lo contrario, digamos. Entonces tiene que haber un romanticismo de acero, dice, en el sentido de que tiene como que adquirir un vigor y una fuerza que el romanticismo no tendría que tener si los poetas, digamos, románticos alemanes del siglo XIX, principios del siglo XIX y finales del XVIII tenían todo este carácter como digamos, enfermizo. Morían jóvenes, digamos, y tenían esta cuestión, digamos, como insalubre. Por eso mismo, digamos, Goethe, digamos, que tuvo cierta cercanía al romanticismo y que posteriormente se convierte en un político hábil,
un cortesano, digamos, muy agudo, y se distancia de este tipo de posición y rescata lo clásico, digamos, lo neoclásico, y como que se considera un neoclásico, cuando Goethe dice, el romanticismo es lo enfermizo. Esa es la definición de romanticismo, lo enfermizo, no es sano. Pero eso me interesa, digamos, para que como que quede clara esta distinción, digamos, del problema. Hay una cuestión también que, digamos, que tiene que ver con el hecho de la batalla de Hernani, digamos, que es que en el tema de la verosimilitud, digamos, ya, de los conflictos que eran básicamente, digamos, en la literatura, los conflictos como en estado puro, que eran las obras de teatro, ya, donde los conflictos ocurrían según el criterio de Aristóteles, digamos, que habían recogido los renacentistas y los escritores del siglo XVII en Francia, ocurrían con unidad de tiempo y lugar, ya, o sea que generalmente, como decía Voltaire, las obras se desarrollaban en pocas horas, digamos, y en distintos departamentos de un mismo palacio, ¿ya? O sea, no salían de un palacio, digamos, ¿ya? Típico, digamos, las tragedias griegas, ustedes las leen todas, acontecen todas en un mismo lugar, digamos, no se cambian de sitio. Esta cuestión que ocurre en Shakespeare, por ejemplo, de que el rey Lear entra y sale, va a la tormenta, se vuelve al castillo, lo van persiguiendo, o que Otelo se cambia de isla, digamos, esa cuestión no era concebible para los neoclásicos y para los clásicos. Esa cuestión, digamos, ese Shakespeare, digamos, con esa soltura de cuerpo para trasladar a los personajes, es un bárbaro simplemente, un bárbaro inglés, digamos, no entra dentro de la cultura ese tipo de formato, digamos. Entonces, el romanticismo empieza con este tipo de visión de los conflictos, digamos, que pueden darse con desunidad de tiempo y lugar, digamos, con este como desparramo de localizaciones, digamos, y de temporalidades, ¿ya? Que generan, digamos, como mucha furia entre los enemigos, ¿ya? Entonces, por eso es que el romanticismo se convierte como en una especie como de enemigo público, ¿ya? Pero digamos, lo que yo he dicho hasta ahora, digamos, yo creo que sería mezquino si no anotamos lo que yo, digamos, que quiero relevar en todo este cuento, en toda esta fábula que yo les he mostrado histórica de este conflicto. Y es que pareciera ser, digamos, que si uno intenta como buscarle una definición, por muy indefinido y confuso con Schlegel, digamos, que haya sido, es que el romanticismo pareciera, digamos, y esto, digamos, se conecta mucho con lo que dice Mauro, ser pretender una sensibilidad, digamos, eso más que un sistema de pensamiento, digamos, que un programa de pensamiento, parece ser una sensibilidad que se opone a la cristalización, digamos, perpetua de las cosas, ¿ya? Que era básicamente lo que pensaban los clásicos, que la dicción del mundo tenía una fórmula eterna, digamos. No es que ellos imitaran al mundo clásico, ellos y el griego, sino que ellos eran así, digamos. No veían ese como, no pensaban que estaban imitando, digamos. Estaban haciendo lo bello, estaban haciendo lo bueno, estaban haciendo lo verdadero, ¿ya? Entonces, pero y ahí, digamos, y de ahí, digamos, hay ese vínculo entre el clasicismo y el racionalismo, digamos, como una sistematización del pensamiento y de la realidad, que el romanticismo por todas las partes que puede elude, y eso se manifiesta, como les digo, digamos, en el socialismo, digamos, que de Saint-Simon, por ejemplo, que trata como de pensar en realidades utópicas, que mucha gente se burla, por ejemplo, ¿ya? El mismo Marx, digamos, se burla a los socialistas utópicos, porque Marx supuestamente era científico, y por otro lado, estos reaccionarios, digamos, o estos elementos como historicistas como Fonsavigny, digamos, que detienen el código, ¿ya? Entonces, más de tratarse de un problema, digamos, entre el eje, digamos, derecha-izquierda que gobierna, digamos, Occidente a partir de la Revolución Francesa, o sea, es como digamos, distinción que acaece y que es muy difícil independizarse de ella. El romanticismo como que
está por fuera de esa dicotomía, ¿ya? Y por eso mismo, digamos, uno encuentra románticos, como dice Picard, digamos, uno encuentra románticos de derecha e izquierda, monárquicos, digamos, revolucionarios, uno encuentra de todo dentro de la bolsa, digamos, ¿ya? Y tiene que ver con eso, digamos, con esa sensibilidad que exige la indefinición, ¿ya? Porque considera, digamos, que el momento que se implementa la máquina, digamos, la máquina, digamos, del pensamiento, y el hombre se incorpora a una máquina, que puede ser una máquina, un modelo social, un modelo económico, que, digamos, intenta gobernar todas las partes, digamos, de la vida humana, por mucho que esa máquina pueda ser auspiciosa, pueda ser una máquina de progreso, pueda ser una máquina, digamos, que solidaria incluso, típicamente, digamos, esta unión entre democracia cristiana, digamos, y neoliberalismo, que en Chile, digamos, tiene que ver con esa máquina solidaria, digamos, ¿ya? O sea, vamos a ser neoliberales pero solidarios, ¿ya? Ese tipo de... Aún así, digamos, el romanticismo quiere agrietar esa máquina, digamos, porque en definitiva lo que está intentando hacer, pareciera ser, es como vindicar, digamos, al ser humano como un ser que no tiene definición, ¿ya? Que no tiene, digamos, un predicado preciso, ¿ya? O sea, que está siempre abierto, ¿ya? Y por lo tanto, el que se arrogue, digamos, una definición, el que crea que hay un ser humano definitivo, ya que se arrogue la autoridad de la definición, ese es enemigo del romanticismo. O sea, eso tiene, digamos, muy interesante. Y por eso que yo creo que hay que pensar, digamos, cuando uno piensa en un movimiento social, digamos, que estamos viendo hoy día, que ya, digamos, ha perdido fuerza, pero en el momento que tuvo fuerza, hubo mucha gente que no entendía, digamos, gente más bien, digamos, vinculada al mundo del poder, digamos, que no entendía qué querían las personas, ¿ya? Y cuando conversaban con ellos, les decían, ya te vamos a dar esto y esto, no entendían por qué querían más. Entonces, porque decían, pero aquí hay una incoherencia, ¿qué es lo que quieren? No hay precisión en lo que quieren reemplazar, digamos. Pero eso tiene que ver con un formato de pensamiento clásico, digamos, ¿ya? De definición de las instituciones y de las cosas que se creen, digamos, que el mundo aparece, y que no puede comprender esta falta como de forma que ocurre en el romanticismo, que ocurre, digamos, en la explosión social, ¿ya? Que tiene que ver con eso, digamos, una explosión social que ocurre con absoluta etiqueta, no es, digamos, ¿entienden? Entonces, tiene esa cuestión. Yo, digamos, considero finalmente para terminar, digamos, muy interesante, y por eso que les quiero dejar puesto el asunto, el hecho que cómo Chile, digamos, históricamente tuvo que ver en esta polémica, digamos. Nosotros en Chile tuvimos en el siglo XIX a un Andrés Bello, digamos, que en la enciclopedia del siglo XIX era definido como un poeta, diplomático y filólogo, que se convirtió en Chile en un jurista que no era abogado y autoridad universitaria. Y Andrés Bello, cuando estuvo viviendo en Inglaterra, digamos, más o menos 19 años, Andrés Bello conoció muy bien la polémica, digamos, ¿ya? Y como él era poeta, tenía que definir posición frente al enorme, digamos, conflicto. Y Bello, digamos, fue como Goethe, digamos, un antirromántico, digamos. Él en ese sentido se sentía más cercano a la forma clásica, ¿ya? Ese como el aspecto como conservador en algún sentido, y también muy ilustrado que tiene Bello, ¿ya? Porque hay una contraposición entre romanticismo e ilustración. Sin embargo, Bello, cuando en Chile, digamos, y cuando estuvo fuera, digamos, antes de llegar, fue un divulgador y traductor de los románticos, digamos, ¿ya? Y eso es lo interesante, digamos, porque más allá, digamos, de la mera oposición y entender el conflicto como una cosa indisoluble, lo que él hacía, digamos, es como intentar, digamos, acoger digamos, esa indefinición, ¿ya? Entregarle una fórmula perceptible, ¿ya? Y eso, digamos, en gran medida como que lo empobrece lo romántico, digamos, pero también es la manera, digamos, como un neoclásico como Bello, digamos, puede, digamos, manipular el problema, ¿ya? Entonces eso es muy interesante porque hay otros tipos de personajes clásicos, digamos, que
no consideraban que el romanticismo tenía ni una posibilidad de entrar en la cultura, digamos, simplemente había que erradicarlo, ¿ya? O sea, típicamente Charles Maurras, el famoso pensador político fascista del siglo XX, que era muy inteligente, que fue un gran, digamos, gran ideólogo de la acción francesa, cuando, digamos, tenía que buscar en la historia de Francia obras, digamos, para identificarse, no le gustaba el siglo XIX, no le gustaba el siglo XVIII, y tenía que ir, digamos, a la obra del siglo XVI, digamos, porque no hallaba, todo lo encontraba excesivamente romántico, ¿ya? Finalmente, digamos, yo les voy a leer una cita muy corta de una señora francesa que se llama Madame de Scudéry, ¿ya? Ella, quizás ustedes la pueden conocer porque Molière escribió una obra de teatro que se llama Las Preciosas Ridículas, que está inspirada en su persona. Y ella dice, al inicio de una de sus novelas, digamos, que es muy larga, que yo obviamente no leí entera porque es inmensa, digamos, dice lo siguiente, dice, era tan grande el incendio de la ciudad de Sinope que el cielo, el mar, la campiña y la eminencia de los montes más remotos recibían su reverberación y resplandecían tan claro que a pesar de la oscuridad de la noche se distinguían todos los objetos en ese incendio, digamos, hasta cada partícula, digamos, hasta cada rincón. Y dice ella después de esto: jamás se vio tan horrorosa vista. Eso es. Gracias.